En este vídeo vamos a hablar de producto escalar, espacio ortogonal y otros temas asociados. Siempre que estemos trabajando sobre estos temas, estaremos sobre los números reales. Esto no es posible hacerlo sobre otros cuerpos. La definición de producto escalar es la siguiente. Supongamos que tenemos U como n componentes, U1, U(n) y V con n componentes, dos vectores de Rn. El producto escalar, que se notará con un punto o con unos ángulos, es el producto U transpuesta por V, que si lo ponemos desarrollado, nos queda U1 V1 más U2 V2 hasta U(n) Vn. Vamos a ver algunas propiedades del producto escalar. La primera es la linealidad en la primera componente. Si tenemos una combinación lineal en la primera componente y la multiplicamos por un vector, podemos sacar las sumas y las constantes fuera del producto. Vamos a comprobarlo, simplemente se aplican las propiedades de los números reales y se deduce fácilmente la propiedad. El producto AU más BV multiplicado por W sería A U1 más B V1 por W1 y así hasta la componente enésima. Ahora aplicamos la asociatividad y la distributividad de los números reales y obtenemos que esa suma corresponde a A multiplicado por U por W más B multiplicado por V por W. Bueno, igual que lo hemos hecho en la primera componente, se puede hacer en la segunda componente. Entonces, el producto escalar es lo que se llama una función bilineal, porque es lineal en las dos componentes. El producto escalar también es conmutativo. U por V es igual a V por U. Y para verlo simplemente pongamos el producto y utilicemos que el producto de los números reales es conmutativo y de ahí deducimos que U por V es igual a V por U. También podemos ver que el producto de U por U es mayor o igual que 0 porque es una suma de cuadrados y todos los cuadrados son números mayores o iguales que 0. De hecho, la única posibilidad para que sean 0 es que U sub i sea 0. Entonces de ahí deducimos la propiedad 5, que es que U por U es 0 si y solo si U es 0. Si U es 0, evidentemente, y si el producto es 0, los cuadrados tienen que ser 0 y por lo tanto concluimos que U es 0. Vamos a ver la definición de vectores y espacios ortogonales. Si tenemos dos vectores, diremos que son ortogonales si su producto escalar es 0. Diremos que un vector U es ortogonal a un espacio vectorial V si U por V es 0 para cualquier vector V del espacio V. Y diremos que dos espacios U y V son ortogonales si el producto de todos los posibles U por V, donde U es un vector de U y V es un vector de V, es 0.
Si U y V son espacios ortogonales, entonces su intersección tiene que ser 0. Si tomamos U, un vector en la intersección, por estar en U y estar en V, su producto tiene que ser 0 y por lo tanto U tiene que ser 0. Supongamos que nos dan dos espacios vectoriales, U como espacio generado por las columnas de B y V espacio generado por las columnas de B'. Entonces, estos espacios serán ortogonales si y solo si el producto B transpuesta por B' es 0. Veámoslo. Empecemos suponiendo que los espacios son ortogonales. Puesto que las columnas de B están en el espacio U y las columnas de B' están en el espacio V, pues todos esos productos tienen que ser 0, por lo tanto B transpuesta por B' tiene que ser 0. Recíprocamente, supongamos que el producto de estas dos matrices es 0 y tomemos dos vectores U en U y V en V. Por definición de espacios generados, U será de la forma P por X y V será B' por Y. Entonces U por V, el producto escalar, será U transpuesta por V, que podremos desarrollar como X transpuesta por B transpuesta por B' por Y. Pero como ese producto de matrices es 0, ese producto es 0 y por lo tanto U y V son ortogonales. Bueno, supongamos que tenemos un espacio U contenido en Rn, vamos a definir el complemento ortogonal del espacio U, que serán todos los vectores de Rn, tales que multiplicados por cualquier vector de U nos da 0. Este espacio, el complemento ortogonal, tiene muchas propiedades interesantes que vamos a ir detallando. La primera, pues que el complemento ortogonal del espacio 0 es todo Rn, y eso es simplemente porque el producto de 0 por cualquier vector siempre es 0. Por lo tanto, todos los vectores son ortogonales al 0. La segunda propiedad es que el espacio ortogonal de todo Rn es el espacio 0. Y eso es cierto porque si tenemos un vector que está en el ortogonal de todo el espacio, en particular como él también está en el espacio, pues U por U tiene que ser 0 y por lo tanto U tiene que ser 0. La tercera propiedad es que la intersección de U con su complemento ortogonal es 0, y eso es simplemente porque estos dos espacios son ortogonales por la propia construcción de los espacios. Supongamos que U nos lo dan como el espacio generado por las columnas de una matriz B. Entonces, el espacio ortogonal, el complemento ortogonal a U, es el anulador por la derecha de la matriz B transpuesta. Veámoslo, supongamos que V está en el complemento ortogonal de U, entonces U por V tiene que ser 0 para cualquier vector U de U, y eso es cierto si y solo si U por V es 0 para todas las columnas U de B. Pero esa precisamente es la definición de que V esté en el anulador por la derecha de B transpuesta. Vamos a ver que la dimensión de U más la dimensión del complemento ortogonal de U es n. Bueno, como siempre podemos poner U como espacio generado por algo, pues pondremos como espacio generado por las columnas de B, y
Entonces la dimensión de U es el rango de la matriz B. Y la dimensión de U ortogonal es, por la propiedad 4, la dimensión del anulador de B traspuesta, y ese espacio tiene dimensión n menos el rango de B traspuesta. Pero el rango de B traspuesta sabemos que es igual al rango de B. Si sumamos los rangos de las dimensiones de estos dos espacios, lo que obtenemos es el rango de B más n menos el rango de B traspuesta y por lo tanto n, tal y como queríamos probar. La propiedad 6 nos dice que el espacio Rn es la suma directa de U y su complemento ortogonal. Está claro que la intersección es 0, ya lo hemos visto anteriormente, y la suma de esos dos espacios es un subespacio de Rn. Utilizando la fórmula de Grassmann, la dimensión de la suma es la dimensión de cada uno de ellos menos la dimensión de la intersección. Pero eso es n menos 0, que es n. Entonces, U más su complemento ortogonal es un subespacio de Rn que coincide con la dimensión de Rn y tiene que ser igual a todo Rn. La propiedad 7 nos dice que si nos dan un espacio V como el espacio anulador por la derecha de la matriz H, entonces el complemento ortogonal de V es el espacio generado por las columnas de H traspuesta. Vamos a empezar viendo uno de los contenidos. Vamos a empezar viendo que el espacio generado por las columnas de H traspuesta está contenido en el ortogonal de V. Si V está en el espacio generado por estas columnas, entonces será de la forma H traspuesta por X para algún vector de parámetros X. Y por lo tanto, U traspuesto será X traspuesto por H. Entonces, para ver que está en V ortogonal, tomemos un vector V cualquiera del espacio anulador de H, que es V, y si hacemos el producto U por V, eso sería X traspuesto por H por V, pero H por V es 0 porque V está en el espacio anulador. Por lo tanto, ese producto es 0 y U es ortogonal a todos los vectores de V. Esto nos prueba uno de los contenidos. Para demostrar que los espacios son iguales, vamos a comprobar que las dimensiones son iguales. Para eso vamos a calcular cada una de ellas. La dimensión del espacio generado por las columnas de H traspuesta es el rango de H traspuesta, que es igual al rango de H. Y la dimensión del espacio, el complemento ortogonal de V, es n menos la dimensión de V, porque ya hemos visto que la suma de las dimensiones es n, y como V es el espacio anulador de H, deducimos que eso es igual a n menos el rango de H, es decir, el rango de H. Ya hemos demostrado que los dos espacios tienen la misma dimensión y como uno está contenido dentro del otro, tienen que ser iguales. La propiedad 8 nos dice que si hacemos dos veces el complemento ortogonal, obtenemos el mismo espacio que teníamos originariamente. Bueno, podemos poner U como el espacio generado, por ejemplo, por las columnas de una matriz B. Si hacemos el complemento ortogonal dos veces y aplicamos las propiedades 7 y 4, pues nos sale que esto es el espacio generado por las columnas de B traspuesta a su vez traspuesta, pero eso es las columnas de B, y por lo tanto volvemos al espacio U. La propiedad 9 nos dice que
un espacio está contenido dentro de otro si y solo si sus complementos ortogonales están contenidos pero en el sentido contrario. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a poner U en forma paramétrica y V en forma implícita. Entonces U estará contenido dentro de V si el producto H por B es 0 y tomando traspuestas, eso es, el producto B traspuesto por H traspuesto es 0 y por lo tanto el espacio generado por las columnas de H traspuesto está contenido en el espacio anulador de B traspuesto, pero eso es precisamente la condición de que V ortogonal esté contenido en U ortogonal. La propiedad 10 es que si hacemos el complemento ortogonal de la intersección, lo que obtenemos es la suma de los complementos ortogonales. Para demostrar esto, vamos a hacerlo en dos fases. Primero, vamos a empezar viendo que la suma está contenida en el complemento de la intersección. Para ello, nos fijamos que la intersección está contenida en U y aplicando la propiedad de que los contenidos se dan la vuelta, la propiedad 9, tenemos que el complemento de U está contenido en el complemento de la intersección y lo mismo para V. Entonces, si los dos espacios están contenidos en ese espacio, la suma de ellos estará contenida. Ahora vamos a ver que ese es el espacio más pequeño que los contiene a los dos. Por lo tanto, va a tener que ser la suma. Supongamos que la suma de U complementario más V complementario está contenida en W. Entonces, de ahí obtenemos que los complementos están contenidos en W de cada uno de ellos y tomando complementos deducimos que W traspuesto está contenido en la intersección y que el complemento de la intersección está contenido en W complementario complementario, que es W. La propiedad 11 es similar, pero para la suma y la intersección puesta de la otra forma. Entonces, si hacemos U más V complementario, es U complementario intersección V complementario. Esto ya se podría demostrar de varias formas. Vamos a verlo rápidamente utilizando un método similar al 10, pero también se podría ver de otras formas por las propiedades que ya hemos demostrado. Aquí vemos que si como U está contenido en la suma y V también, pues entonces los complementarios están al revés y por lo tanto la suma complementaria está contenida en la intersección de los complementarios. Y si tuviésemos cualquier otro contenido en esa intersección, pues de forma dual a como hemos hecho antes, deduciríamos que la suma está contenido en el complemento de W y por lo tanto W está contenido en el complemento de la suma. Bueno, vamos a utilizar la propiedad 6. Supongamos que tenemos un subespacio de Rn y un vector cualquiera de Rn. Entonces, por la propiedad 6, sabemos que V se puede descomponer como suma de un vector de U con un vector de U complementario. Además, ya vimos en un vídeo anterior que esta descomposición es única. Bueno, pues la parte que corresponde a U la llamaremos
proyección ortogonal de el vector v sobre el espacio U. Bueno, vamos a ver que esta proyección ortogonal de un vector sobre un espacio se puede calcular si nos dan U como el espacio generado por las columnas de V. Entonces vamos a ver dos cosas, que primero que la matriz B transpuesta multiplicado por B inversa multiplicado por B transpuesta es una matriz inversa por la izquierda de la matriz B. Y la segunda propiedad es que utilizando esta inversa por la izquierda podemos calcular la proyección como B por A por V. Vamos a demostrarlo. La primera, simplemente pongamos el producto y apliquemos la asociatividad del producto de matrices. Entonces multiplicamos una matriz por su inversa y eso nos da la matriz identidad. Para ver lo segundo, lo primero que tenemos que ver es que B por A por V es un vector efectivamente que está en U. Y eso es cierto porque es de la forma B por X para X igual a A por V. Entonces está en el espacio generado por las columnas de B. Y lo que tenemos que probar es que lo que nos queda, V menos la proyección que estamos tomando, está en el ortogonal. Y para eso simplemente tenemos que ver que V menos la proyección es 0. Entonces vamos a comprobarlo. V menos la que consideramos que debe ser la proyección, B por A por V, desarrollamos el valor de A y multiplicamos. Eso sería P transpuesto por V menos P transpuesto por B por la inversa por P transpuesto por V. Pero ahí tenemos una matriz por su inversa, es la identidad y por lo tanto eso es un vector menos sí mismo es 0. Vamos a terminar este vídeo hablando de bases ortogonales. Entonces vamos a suponer que B es una base de un espacio vectorial V. Vamos a decir que B es una base ortogonal si todos los productos escalares de los vectores de la base, en donde V sub i es distinto de V sub j, son 0. Es decir, todos los vectores son ortogonales unos con los otros. Y el teorema que nos va a dar cómo construir las bases ortogonales se llama el método de Gram-Schmidt, que ya lo veremos más adelante en los ejercicios cómo se aplica. Y que nos dice que todo espacio vectorial contenido en Rn tiene una base ortogonal. Para construir esta base ortogonal, lo que hacemos es lo siguiente. Partimos de una base cualquiera, V sub 1, V sub 2, V sub k del espacio V. Y lo que vamos a ir haciendo es construyendo otra base a partir de ella, corrigiendo la propiedad de ortogonalidad. El primer vector lo tomamos igual,
El segundo vector lo tomamos como v2 menos una corrección en la dirección de w1, dado por un parámetro alfa que vamos a calcular de forma que w2 por w1 sea 0. Hacemos estos productos, lo que obtenemos es que v2 por w1 menos alfa w1 por w1 es 0, y de ahí sacamos el valor de alfa como v2 w1 partido de w1 por w1. Entonces, si sustituimos este valor de alfa, nos da el vector, el segundo vector de la base ortogonal. El tercer vector pues será v3 menos dos correcciones, una en la dirección de w1 y otra en la dirección de w2. Para calcular estas correcciones utilizamos que w3 tiene que ser perpendicular a los dos vectores anteriores. Si hacemos los productos, tenemos que v3 por w1 menos lambda w1 por w1 menos mu w2 por w1, que ya sabemos que es 0, tiene que ser 0. De ahí deducimos el valor de lambda, que vamos a guardar para ponerlo ahora en la fórmula. Y el valor de mu lo vamos a sacar de la segunda relación, que es que w3 por w2 tiene que ser 0. Y de ahí sacamos que estos productos tienen que ser 0, w2 por w1 ya sabemos que es 0, de ahí sacamos que mu vale v3 por w2 partido de w2 por w2. Si los ponemos en las fórmulas, tenemos el valor de w3 y siguiendo este proceso pues podemos ir corrigiendo cada uno de los vectores hasta obtener una base en la que todos sean perpendiculares entre sí.